Buenas tardes, seguimos con nuestra siguiente disertación de la tarde. Para mí es un honor presentar, bueno, porque ella es estudiante, pero ahora nos está presentando un gran avance. Ella es estudiante del segundo año de la carrera de biotecnología de la Católica y estudiante de la carrera de ingeniería de alimentos de la Gabriel René Moreno. Su nombre es Yanira. Yanira nos va a hacer una presentación de aplicaciones biotecnológicas en Wolbachia pipientis y su uso para la erradicación de vectores de contagio de enfermedades víricas. Yandira, por favor, Yanira, por favor, si puedes compartir tu pantalla, activar tu micrófono. Muy buenas tardes. Agradezco también el espacio y bueno, ya voy a compartir, me avisa si se ve. ¿Se ve, no? Ya, Todo perfecto, Yanira. Puedes colocarlo en modo presentación. listo. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Yanira Lisset Paredes Estrada y estoy presentando aplicaciones biotecnológicas en Wolbachia pipientis y su uso para la erradicación de vectores de contagio causantes de enfermedades víricas. Bueno, haciendo un abordaje de cómo fue que sobrellevamos el dengue acá en Bolivia, tenemos los siguientes datos. Según el Ministerio de Salud, en nuestro país el mayor brote epidémico de dengue fue en el año 2009. Fue el registro más alto que tuvimos con alrededor de 84,000 casos confirmados de dengue. De la misma forma, en el año 2011 se presentaron alrededor de 44,000 casos y en 2012 41,000 casos. Bueno, viendo estos registros tan altos que hemos llegado a tener, el año 2019, el 26 de septiembre, se declaró una epidemia por dengue en el trópico de Bolivia, y llegando a tener otra vez, de manera como se llevó a cabo en el año 2009, un índice muy elevado con respecto a los casos del dengue. Según los registros que tenemos de la unidad epidemiológica, por las enfermedades o eventos de contagio masivo, tenemos que en el 2018, como se puede observar en el cuadro de la parte derecha superior, las enfermedades transmitidas por vectores de contagio, en la que más encabeza en este caso es el dengue. El virus del dengue es el cual está encabezando, comparando enfermedades transmitidas por animales, en este caso las zoonóticas, y las vectoriales transmitidas por vectores, que en este caso el más problemático es Aedes aegypti, que es el vector que contagia dengue, zika y chikungunya. Pero como observamos los datos, en el año 2018 hubo un número de casos, 144 número de casos de dengue, pero cuando ya pasamos al año 2019, vemos un aumento abismal en el número de casos, con 2,127 casos de dengue, y ya cuando llegamos al 2020, vemos un aumento aún mucho mayor, llegando a casi 8,000 casos confirmados. Este registro es el último que se tiene hasta ahora de la unidad de epidemiología. Este registro se llevó a cabo hasta la semana 9 del 2020. Tratando de buscar más información, bueno, como es lo último que tenemos son los datos oficiales. Si bien se sabe de que debido al panorama que hubo por el COVID, en este caso, no se siguió llevando un registro de los casos de dengue, pero dando como modelo todo el avance, bueno, todo el aumento que hubo de casos según las fechas y los registros que tenemos, se puede dar, nos imaginamos, ¿no?, de que el número de casos siguió todavía en aumento exponencial. Hasta la semana 9, en la semana 9 solamente se registraron 81 casos, pero también tenemos de que hasta la semana 9 ya hubo 9 fallecidos. Bueno, sabemos también, bueno, según los datos que tenemos del Ministerio de Salud, la ciudad que es la cual reporta el número mayor de casos es Santa Cruz. Pero también nos dimos cuenta de que a medida de que pasaba el tiempo, este vector ya no solamente afectaba a Santa Cruz, sino que fue extendiendo y rompiendo lo que son las ciudades, ¿no? Entonces llegó a lo que es Cochabamba, el norte de La Paz, y bueno, se puede observar en el cuadro de la parte derecha inferior de que Santa Cruz, si bien es el que más presenta el número de casos, aún también existen lo que son los casos sospechosos, ¿no? En este caso son personas que quizá no presentaron todos los síntomas o no se los terminó de registrar, y llegamos a un total de casos sospechosos de casi 45,000 casos y de confirmados como 8,000 casos. Bueno, ¿cuáles son los métodos que se está llevando a cabo según el Ministerio de Salud? Entre los métodos que actualmente estamos
se están llevando a cabo son el uso de los larvicidas, que son los que directamente afectan lo que son las larvas del vector de contagio, y los insecticidas, que ya afectan a los vectores cuando están en su etapa adulta. El Ministerio de Salud también aplica medidas de prevención, en este caso que se pide a los ciudadanos de que no almacenen agua, de que puedan retirar recipientes que sean de plástico, que puedan almacenar agua para que ellos mismos se reproduzcan, para que los vectores de contagio se reproduzcan. Sin embargo, viendo las estadísticas que tenemos acá en base a la unidad epidemiológica, el Cenetropin-Lassa, podemos ver de que todos estos métodos de control aplicados en Bolivia no están dando un resultado. Estos métodos, si bien se están aplicando, los números aún siguen aumentando. Por eso es que nosotros consideramos de que no están siendo efectivos, ¿no? El dengue tuvo una diversificación muy alta. El causante del dengue, para tener un panorama más amplio, es un virus de la familia Flaviviridae. Y este mismo, con el paso del tiempo, ha llegado a mutar, teniendo hasta ahora el registro de 4 serotipos distintos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Se sabe de que cuando una persona, o según los estudios que se han realizado, una persona cuando llega a contraer dengue, en este caso, cuando se recupera de la infección, genera una inmunidad. Si una persona se llega a infectar, por ejemplo, de DEN2, o de este serotipo, del serotipo 2 en este caso, la persona genera inmunidad, pero existe un problema, una problemática. Es de que si la persona se llega a volver a infectar o se llega a volver a contagiar del dengue, pero en este caso el serotipo es distinto, la persona tiende a tener lo que se denomina como dengue grave. Antiguamente se lo denominaba como dengue hemorrágico, pero según la Organización Mundial de la Salud, este término ahora se lo denomina dengue grave. Actualmente, como podemos ver, los métodos usados, no están siendo efectivos, y tomando en cuenta que en los últimos 80 años la virulencia del dengue ha sido más severa y lo mismo está provocando muertes en las personas, es necesario que tengamos nuevas alternativas de combate a esta enfermedad. Algo que cabe destacar es de que, según los registros que se tienen, es que los países más afectados en este caso es América Latina, y en América Latina se tiene conocimiento de que existe ya lo que es la mutación de lo que ha habido el dengue. Entonces tendemos a estar más con ese riesgo, ¿no? De, si bien podemos enfermarnos de un serotipo, también podemos llegar a enfermarnos de otro serotipo, causando en este caso lo que sería el dengue hemorrágico, que es bastante común, y también por ende lo que causa la muerte de las personas. Bueno, si bien ya abordamos la problemática viendo que los métodos no están siendo efectivos y la virulencia del dengue está cada vez peor, como alternativa se tiene el uso de una bacteria. Esta bacteria se la llama Wolbachia pipientis. Entre los métodos que recientemente se estuvieron aplicando en otros países, como controladores biológicos se estuvo usando el método basado en Wolbachia pipientis. Esta bacteria fue descubierta en los tejidos reproductivos del vector Culex pipiens, que se puede observar en la parte izquierda. Este es el mismo vector Culex pipiens. Y bueno, esto fue descubierto en 1924, pero ya se la describió formalmente como Wolbachia en 1936. Wolbachia es una bacteria gram negativa intracelular obligada. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria vive dentro de su hospedero y genera una endosimbiosis. Esto significa que vive dentro de su hospedero y realiza su actividad dentro del mismo, pero no le causa una infección o no lo daña directamente. Se genera como una ayuda mutualista entre ambos, entre el hospedero y la bacteria. Y se sabe también, según los estudios, de que Wolbachia está presente en alrededor el 60% y el 70% de las especies de insectos. O sea que los mismos insectos albergan Wolbachia, pero algo que es bastante interesante es que no se registró Wolbachia pipientis de manera natural en Aedes aegypti. Bueno, Australia, la pionera en la implementación de Wolbachia pipientis. En el año 2011 se realizó el primer estudio de Wolbachia pipientis en Aedes aegypti. Esto fue en las localidades de Yorkeys Knob y Gordon Vale. En esta misma se liberaron lo que fueron los vectores contagiados con Wolbachia y se tuvieron resultados bastante gratificantes. 2 años después también se realizó una segunda evaluación y se mostró que la población de vectores persistió con la bacteria. Esto quiere decir de que la transmisión de la bacteria de generación a generación sí fue efectiva y que de hecho los vectores a medida que fueron reproduciéndose sí pudieron heredar lo que es la bacteria.
Bueno, ¿cómo actúa Wolbachia? Esa es la duda que todos tenemos. ¿Qué es lo que le hace al vector de contagio? Wolbachia inhibe la colonización del patógeno. ¿Qué quiere decir? Wolbachia no permite de que otro patógeno pueda colonizar a su huésped. En este caso, como podemos ver en la foto de la parte izquierda, es una célula de un vector de contagio que tiene Wolbachia dentro de él. Esta misma, como les decía, inhibe la colonización del patógeno. ¿Pero cómo es que lo hace? Esta bacteria lo que hace, activa las vías de señalización del receptor tipo TUL y quinasas Jun N-terminal. Como se puede observar en la foto, esos son los receptores tipo TUL. ¿Qué es lo que hace esto? Induce a la autofagia y aumenta las especies reactivas de oxígeno y defienden al hospedero contra infecciones por virus de ARN. Aparte, también, según los estudios, y bueno, no se sabe con exactitud, según los estudios, no se sabe con exactitud cómo es que realiza esto, pero como está en constante investigación aún esto, se cree o hay una cierta hipótesis. El vector posee glucoproteínas de reconocimiento que son peptidoglicanos. Wolbachia provoca la sobreexpresión de estas macromoléculas, aumentando su respuesta inmune al hospedero y predisponiéndolo a defenderse de cualquier patógeno. O sea, las vías de señalización, como indicaba anteriormente, se encuentran en el sistema inmunitario del vector. Entonces, como un resumen, se podría decir de que el mismo, al momento que se genera la endosimbiosis, ayuda al mismo vector a que pueda responder en el momento que un patógeno, en este caso el virus, entra. Entonces, lo ayuda sobreexpresando lo que son sus macromoléculas y aumenta su respuesta inmune. Otra de los factores que tiene, otra de los beneficios que tiene esta bacteria es la incompatibilidad citoplasmática. Este fenómeno consiste en una modificación del ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Wolbachia provoca que los machos infectados únicamente puedan tener descendencia viable si se aparean con hembras infectadas. En cambio, las hembras infectadas con Wolbachia pueden tener descendencia independientemente si el vector de contagio, en este caso el macho, no esté infectado. Una explicación más gráfica para que no suene tan complejo está en la foto de la parte derecha. Se puede observar que un vector femenino, si está contagiado con Wolbachia, un vector, empezando por los vectores que no están contagiados, un vector no contagiado con un vector no contagiado femenino y masculino, sí pueden tener descendencia y su descendencia no tiene la bacteria. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando un vector masculino llega a cruzarse o aparearse con un vector masculino infectado con Wolbachia, se aparea con un vector femenino no infectado, no puede llegar a tener descendencia. Pero cuando dos vectores sí infectados con Wolbachia pipientis se aparean, llegan a tener descendencia y lo bueno es de que se hace una transmisión vertical. ¿Qué significa transmisión vertical? Transmisión vertical es de que la bacteria pasa de la madre a su progenie. Entonces, quiere decir de que la bacteria, el vector, en este caso femenino, contagiado con Wolbachia pipientis, puede llegar a tener descendencia independientemente si se aparea con un vector masculino contagiado o con un vector masculino no contagiado. Esto resulta algo bastante favorable, ya que nos da como una seguridad, ¿no?, de que la bacteria sí se va a poder heredar de progenie a progenie. Entonces, ¿dónde se consigue Wolbachia? Esa es otra de las preguntas que todos nos hicimos. ¿Dónde conseguimos? Bueno, según los estudios llevados a cabo en Australia, en el año 2011, se demostró que Wolbachia se encuentra de manera natural en la mosca de fruta Drosophila melanogaster. La mosca Drosophila melanogaster es una mosca que es bastante común, que quizá todos la conocemos. Es la famosa mosquita que aparece cuando las frutas están en estado de descomposición, o ellas mismas incluso provocan que entren en estado de descomposición. Estas mismas mosquitas todos siempre la vemos en la cocina, entonces es algo con lo que estamos bastante familiarizados. Y bueno, entre los ensayos que se realizó en este experimento que acabo de decir, que mencioné más antes, se hizo lo siguiente. La cepa de Wolbachia pipientis, se obtuvieron 2 cepas de Wolbachia pipientis y las mismas se transfirieron a los embriones primero de los embriones de Drosophila melanogaster a los del vector mediante transinfección. Y bueno, se realizó este experimento que lo voy a explicar.
En la parte se pusieron 2 jaulas en las cuales se pusieron vectores contagiados. En la parte izquierda, vectores contagiados con WML y en la parte derecha, vectores contagiados con WML POP-CLA. Son 2 variantes de la misma bacteria que es Wolbachia y se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Qué fue lo que se hizo? Pasó 2 semanas y a los mismos vectores se los alimentó con sangre humana viva a diario, pero esta sangre tenía la cepa 92T del DENV2. Como mencioné anteriormente, este es uno de los serotipos del dengue, del virus del dengue. Entonces se usó el serotipo 2 en este caso y se los empezó a alimentar. Una vez que pasó estas 2 semanas, los niveles de DENV2 en hembras infectadas con WML, en la parte izquierda, se redujeron notablemente con Wolbachia, con aproximadamente 1.500 veces menos copias presentes en comparación con los vectores no contagiados. O sea, bueno, y en la parte derecha, los que fueron contagiados con WML POP-CLA, los niveles del dengue o del serotipo fueron reduciéndose poco a poco y las hembras infectadas ya tuvieron incluso menos registros de virus presentes en su sistema. Hay un gráfico que se puede mostrar, que se puede ver acá. Esto indica mejor cómo fueron los resultados de este experimento. Se realizaron las dos jaulas de las que les mencionaba, son las que están acá, y hubo una tercera jaula en la cual sí estaban vectores, pero estos mismos no tenían Wolbachia. Entre los resultados obtuvieron que, como se puede ver, la línea blanca indica los vectores no contagiados, y aquí se puede ver de que, bueno, las copias del virus del dengue sí fueron en aumento, drásticamente. Pero cuando ya comparamos con la barra azul que indica los vectores contagiados con WML, que era el primer tipo de bacteria que mostré en la anterior diapositiva, se puede notar una disminución abismal a comparación de los vectores no contagiados con ninguna bacteria. Y por último, en la tercera gráfica, en la tercera barra, en este caso, se puede ver a WML-POP, o en este caso, vectores contagiados con WML-POP, que tuvieron una reducción incluso más que la de la otra cepa de bacteria. Y bueno, en el gráfico B, lo que se puede ver es lo siguiente. Se realizó un estudio del dengue diseminado en las patas de los vectores. O sea, se hizo un estudio del virus diseminado en las patas de los vectores y se obtuvo el siguiente resultado. En la parte, los puntitos negros que se ven acá es el registro de las copias del dengue en las patas de los vectores no infectados. En cambio, lo que está en la parte azul, que dice WML, indica los registros de copias del dengue en vectores contagiados con WML y se puede observar una disminución igual, al igual que en el anterior gráfico. Lo mismo con WML-POP, hubo una disminución abismal en cuestión comparando los vectores contagiados con los no contagiados. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que los vectores no contagiados sí realizaban copias del mismo virus, pero cuando ya los vectores se los contagiaba con Wolbachia, se notaba una disminución o sea, una disminución a que ellos se contagien. O sea, se generaba lo que se decía teóricamente arriba, de que la bacteria no deja de que su hospedero se pueda contagiar de otro patógeno. Y bueno, considerando que todos los métodos tradicionales que se están llevando a cabo en Bolivia, como los que mencioné, ¿no? El uso de herbicidas, insecticidas, no están resultando. Se puede notar de que el uso de un control biológico, en este caso la bacteria Wolbachia, resulte eficiente. ¿Por qué? Porque el uso de la bacteria de Wolbachia no es dañino en comparación con otros. El uso de los insecticidas, larvicidas, es bastante perjudicial, por ejemplo, para las personas que tienen asma. En este caso, es perjudicial también para lo que es el medio ambiente. En cambio, el uso de esta bacteria se considera de que puede ser algo mucho más viable, incluso económicamente más viable, porque una vez de que se realiza la primera inoculación de la bacteria en lo que es el vector, esta misma va a tender a pasar la bacteria de descendencia, a su progenie, y pues no se va a tener que realizar otra inoculación, ¿no? Solamente ya sería llevar a cabo el registro y, bueno, el seguimiento constante, pero tomando en cuenta los resultados que se obtuvieron en otros países, pues podemos nosotros afirmar, o bueno, decir, ¿no?, de que acá en Santa Cruz y en Bolivia sí se podría llevar a cabo esta investigación. Bueno, también proponemos que quizá podría llegar a ser una solución en los próximos años. Y algo que es bastante importante,
es de que esta solución del uso de la bacteria no va en contra del vector, o sea, no se busca que el vector desaparezca, sino que se busca de que actuar contra el virus. Es algo bastante importante de resaltar. ¿Por qué? Porque el uso de las fumigaciones, o sea, el uso de los métodos que se están llevando a cabo por el ministerio, van en contra del vector. Usar larvicidas y todo eso hace que muera la población de los vectores, pero no se está atacando directamente a lo que es el virus en este caso. Y el virus es lo que tiende a matar a las personas, ¿no? Y causar toda esta problemática epidemiológica que tenemos en el país. Y bueno, por último, creo que igual el tiempo ya está un poco corto. Agradecer a la doctora Natalia Montellano. Ella fue la que a mí me inspiró, ¿no?, a que yo pueda mandar este resumen. Es la primera vez que estoy participando en un congreso y bueno, es una experiencia bastante bonita, la verdad. Agradecerle a ella porque ella fue la que nos impulsó en todo esto, a todos los de la carrera. Y bueno, agradecerle también al doctor a Daniel Villarreal, que si no fuera por él no me hubiera animado a hacer toda esta investigación y pues gracias a él fue que aprendí bastante, ¿no? Él es docente de la Universidad Católica Boliviana. Y eso sería. Muchas gracias, Yanira. Realmente la felicito por hacer su primera presentación y todo. Me alegra mucho que esté en este nivel ahora. Y ahora vamos a responder unas preguntas. Vamos a responder unas preguntas que están en la aplicación. Acá le preguntan si esta bacteria Wolbachia pipientis también podría ser una solución para enfermedades como el paludismo o la malaria. Sí, de hecho hubo investigaciones, bueno, voy a citar, no lo cité acá, pero se llevó a cabo investigaciones en Cuba y Colombia. Y sí se demostró, solamente que se hizo la investigación en Aedes albovictus, no Aedes aegypti. Pero considerando que son de una misma familia, yo considero, o sea, se podría decir que sí, tal vez sí podría ser viable, porque sí hubo experimentos con ese tipo de enfermedades. Perfecto. Otra pregunta que le hacen, Yanira, es ¿cómo se logra introducir esta bacteria en la población local de mosquitos de manera efectiva? Ya. El proceso que se lleva a cabo se llama transinfección. ¿Esto en qué consiste? Bueno, se nombré ¿cómo puedo decirlo? Se realiza el método de transinfección. Esto consiste en que se microinyecta al plastodermo del polo del embrión, en este caso del Aedes aegypti. Cuando se tienen los embriones se realizan ovotrampas, se llama. Las ovotrampas, ¿en qué consisten? De que se cazan los huevos, en este caso de lo que son el vector de contagio Aedes, y se realiza una microinyección de plastodermo en el polo superior. ¿Esto en qué consiste? Son agujas demasiado pequeñas, de un aumento de casi 100%, y se usa un sistema que se denomina Femtojet. Y bueno, se realiza esa microinyección en la cual se contagia al embrión de lo que es el Aedes aegypti. Esto quiere decir de que al embrión, una vez contagiado con Wolbachia, el mismo, cuando eclosiona, el vector ya tiene lo que es la bacteria del Wolbachia pipientis. Se realiza eso, la microinyección en embriones del vector de contagio. Perfecto, Yanira. Y como estamos a tiempo todavía, te voy a hacer una última pregunta que te hacen desde la aplicación. Aún así, si existen preguntas que no están respondidas, te invito a que vos puedas ingresar a la aplicación y vos ya vayas respondiéndole a los demás. Según tu criterio y en base a lo que nos has presentado y viendo los avances que estás viendo que se está desarrollando, ¿cuán cerca o lejos estamos en Bolivia de poder utilizar estas medidas de control para el dengue? Ya. Las investigaciones llevadas a cabo fueron investigaciones que duraron bastante tiempo, ¿sí? Entonces, en Bolivia yo considero que tenemos la posibilidad de realizarla porque yo, obviamente, al momento de investigar, yo investigué también qué tipo de clima hay en los lugares donde se realizó las investigaciones. Son climas que son muy parecidos a los que tenemos acá en Santa Cruz. En cuestión de lo que es lo científico, o bueno, en cuestión de materiales, yo considero que se necesita mucho apoyo en el sentido económico, ¿no? Se sabe bien de que en muchos ámbitos, en equipamiento y todas esas cosas, a las universidades a veces nos falta para realizar estas investigaciones.
Pero yo considero que si se llegara a hacer un grupo de científicos, ¿no? Porque ahorita la investigación que yo realicé fue netamente bibliográfica. Si se llegara a reunir un grupo de científicos que realmente pues tengamos el interés de poder llevar a cabo esto, yo considero que en Bolivia podría ser, porque a nivel Latinoamérica, países como Colombia y Brasil, porque si se puede buscar la bibliografía o si quieren yo puedo pasar a alguien que tenga las dudas, ¿no? Brasil es un país que está llevando a cabo esto mucho, ¿no? Es un país que hizo mucha investigación usando Wolbachia. Entonces, siendo un país que es vecino, que quizá comparte algunas características climatológicas con nosotros, pues yo considero que en Bolivia sí se podría llevar a cabo. Solo es cuestión de proponernos hacer un proyecto ya a nivel más grande, ¿no? Y se podría llevar a cabo desde mi punto de vista. Perfecto, Yanira. Con esto entonces no me queda más que felicitarla por hacer su presentación en el Congreso. Espero que con esto tenga el incentivo de seguir adelante. Muchas felicidades. Y con esto damos con Yanira y estas preguntas, damos por finalizada esta sesión de exposiciones, pero los invitamos a las 5:30 a nuestro cursillo con el grupo de los chicos iGen, donde nos van a poder ellos exponer el estado de la biotecnología en Bolivia. Así que los esperamos a las 5:30 para que ustedes puedan conocer sobre esta información. Va a ser un cursillo muy interesante, donde ustedes van a poder conocer estos datos, conocer la investigación y la revisión que ellos han realizado, y los esperamos. Además que se le va a entregar, se van a nombrar a las personas que ganaron los premios el día de ayer. Sin más que decir, les agradecemos por la participación. Los vemos a las 5:30 después de este break. Tómense un café, tómense, no sé, algún refresco y lo esperamos a las 5:30. No se olviden darle rate a la presentación de Yanira y muchas gracias a todos por acompañarnos.